Estas columnas sostienen puentes enteros, y ahora mismo estoy en medio de la planta, donde literalmente las moldean a mano los maestros. Cada uno de estos pilares no es solo un poste de concreto, sino una verdadera escultura que nace en los encofrados. Llegué aquí tempranísimo en la mañana, cuando todavía había niebla sobre el terreno, pero ya se escuchaba a lo lejos el rugido de la mezcladora de concreto. El aire huele a mezcla fresca, metal mojado y moldes de madera. Acompáñenme por el taller, les voy a contar todo tal como lo veo con mis propios ojos, sin adornos. Y no olviden escribir de qué país están viendo este video. Leo los comentarios con muchísimo entusiasmo. Lo primero que salta a la vista son esas enormes formas metálicas. Están alineadas una tras otra, cada una con más de 20 metros de largo y casi 2 metros de ancho. Los trabajadores las limpian y las cubren con un aceite especial para que luego el concreto se desprenda fácilmente. Me acerqué y la toqué. Fría, pesada, como el caparazón de alguna bestia prehistórica. Y ya están empezando a colocar el refuerzo adentro. No son simples varillas, sino toda una estructura de gruesas barras de acero, cada una de 2 centímetros de diámetro. Las sueldan y las atan con alambre a mano, para que todo quede bien firme. Una de esas estructuras pesa varias toneladas, y la levantan con grúa, despacio, como si alguien estuviera colocando con cuidado un esqueleto dentro de un cuerpo. Me quedo ahí pensando, ¿cuánto trabajo hay en cada centímetro? Luego viene el concreto. Lo preparan en mezcladoras gigantes, y las proporciones aquí son exactas, como en una farmacia. Por cada parte de cemento, llevan 3 partes de arena, 4 partes de grava y un poco de agua con aditivos que hacen que la mezcla fluya. Un trabajador con casco me muestra el panel de control. La automatización mide todo hasta el gramo, porque un error de un 1% puede arruinar todo el lote. La mezcla fluye como un río gris, espesa y pegajosa, y la dirigen directo al molde por los canales. Escucho cómo burbujea y chapotea, como si estuviera viva. Y para que no quede aire adentro, encienden los vibradores. Sacuden el molde con tanta fuerza que el piso bajo mis pies tiembla. El concreto se asienta, llena cada rincón, y la columna poco a poco toma forma. Ahora viene lo más interesante, el curado. Cierran los moldes y los llevan a una cámara especial, donde la temperatura se mantiene a 25 grados Celsius y la humedad es alta. Ahí se quedan por lo menos 7 días. Me asomé adentro por una ventanilla. Silencio total, solo el zumbido de los ventiladores. Durante ese tiempo, el concreto endurece y se vuelve tan resistente que aguanta cargas de decenas de miles de toneladas. Los trabajadores bromean, diciendo que en una semana la columna madura y ya no le teme ni a la lluvia ni al frío. Y yo me quedo ahí, imaginando cómo después irá a la obra de un puente sobre algún río y se convertirá en parte de algo enorme. Cuando pasa el tiempo, abren los moldes. La grúa levanta los lados, y ahí está, una columna lista, lisa, gris, brillando bajo el sol. Pero eso no es todo, hay que verificarla. Un maestro con un martillo golpea suavemente la superficie, escucha el sonido. Si suena claro, significa que no hay huecos por dentro. Después miden la longitud, exactamente 21 metros con 5 centímetros, tal como indica el proyecto. Y además hacen pruebas de resistencia, cortan un pequeño cubo y lo presionan con una prensa hasta que se rompe. Los números muestran que todo está bien, aguanta más de lo necesario. Yo mismo intenté golpearla, suena como una campana, en serio. Después de la verificación, las columnas se transportan al almacén. Ahí las colocan horizontalmente sobre soportes especiales para que no se agrieten bajo su propio peso. Una de estas cosas pesa casi 100 toneladas, así que los camiones para transportarlas son verdaderos gigantes con decenas de ruedas.
Vi cómo cargaban una. Lento, con cuidado, como si fuera un bebé. Y al lado esperan otras 5 ya listas. La fábrica produce varias por semana y cada una va a su destino. Un puente nuevo, un viaducto elevado o un edificio industrial. Recorrí toda la planta una vez más, desde la mezcladora hasta el almacén, y me tiemblan las manos de pura emoción. Aquí todo huele a cemento y metal, y la gente trabaja tan coordinada que parece una sola máquina gigante, pero viva. ¿Y saben qué es lo más chistoso? Yo pensaba que el concreto era algo aburrido y gris, pero en realidad hay tanta precisión y fuerza detrás que dan ganas de quitarse el sombrero ante cada trabajador. Así nacen esas columnas que después sostienen puentes. Me quedé una hora más, solo para ver cómo vaciaban el siguiente lote. Y ya estoy planeando volver cuando las lleven a montaje. Amigos, si les gustó, escriban en los comentarios a dónde más ir de excursión. Y yo por ahora me despido. Hasta la próxima en las fábricas. Cuídense y que sus puentes siempre estén firmes. Y un poco más, porque no alcancé a contarles todo. Cuando ya sacan la columna del molde, a veces la tratan con vapor a alta presión para que la superficie quede aún más lisa. Eso suma un par de días, pero el resultado lo vale. Sostuve un pedacito pequeño de concreto terminado, pesado como una piedra, y no se desmorona para nada. El trabajador me dijo que una columna así dura 100 años o más, si todo se hace bien. Y además marcan cada una, número, fecha, lote, para saber exactamente a dónde va. Tomé una foto de cerca de una de esas marcas para que ustedes también puedan ver qué tan en serio se toman esto. En la obra, estas columnas se levantan con una grúa que en sí misma es una maravilla de la ingeniería, y las alinean con precisión milimétrica. Luego las conectan con las vigas y las placas, y así toda la estructura sostiene la carretera sobre el agua. Vi fotos del montaje. Las columnas parecen soldados en formación, rectas e inamovibles. Aquí, en la fábrica, entendí cuántas cosas tienen que coincidir para que todo salga perfecto. Desde la calidad de la arena hasta la temperatura en la cámara, cada detalle importa. Otra cosa que me impresionó fue cómo ahorran materiales. Los moldes son reutilizables, los usan cientos de veces y los restos de concreto los reciclan. Nada se desperdicia. Hablé con un ingeniero que me mostró el esquema. Todo está calculado para que los costos sean mínimos y la resistencia máxima. Estos puentes sostienen a todo un país. En Estados Unidos hay exactamente 623.193, según el Inventario Nacional de Puentes. Imaginen esto. Cada día, más de 163 millones de viajes en auto se hacen por puentes que ya están en mal estado. La gente va al trabajo, transporta carga, sale de viaje. Y nadie sospecha que bajo sus ruedas hay estructuras que ya cumplieron su ciclo de vida hace rato. La edad promedio de un puente estadounidense es de 47 años, aunque su vida útil proyectada es de apenas 50. O sea, la mayoría ya está al límite. Bueno, ya voy camino al auto, pero no puedo dejar de pensar en todo lo que vi. La planta trabaja a toda máquina, y hay varias columnas más esperando su turno. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si quieren más contenido así, dale like y suscríbanse, porque tengo un montón de lugares increíbles por mostrarles. Nos vemos, amigos, y que sus caminos siempre los lleven a donde tienen que ir. Cada año se fabrican decenas de miles de drones en el mundo, pero solo unos pocos logran cambiar las reglas del juego de toda una guerra. Y lo más sorprendente, no estamos ante una obra maestra tecnológica de millones de dólares, sino ante un extraño triángulo hecho con materiales que parecen más bien el empaque de un televisor.
Y aún así, es capaz de recorrer hasta 2.500 kilómetros y poner nerviosos a los sistemas antiaéreos más caros del mundo. ¿Cómo es posible que lo primitivo se haya convertido en el arma del futuro? ¿Y qué se esconde realmente dentro de esta motoneta, cuyo sonido hoy aterroriza más que el de los motores a reacción? Quédate hasta el final, porque hay un detalle en este diseño que lo explica todo. Y de verdad te va a sorprender. Empecemos con un vistazo visual, porque este aparato tiene una envergadura de 2,5 metros y un largo de 3,5 metros. Este pajarito pesa unos 200 kilogramos. Miren el fuselaje. No es aluminio aeronáutico ni titanio espacial. Es fibra de vidrio y poliestireno expandido. Sí, escucharon bien, el mismo material con el que empacan su televisor nuevo. ¿Por qué es genial? Se preguntarán. Porque este fuselaje casi no refleja ondas de radio. Es tan simple que los grandes y sofisticados sistemas de defensa antiaérea a veces simplemente no entienden qué está volando, si es un objetivo real o alguna bandada de pájaros que decidió migrar al sur en febrero. El corazón de este triángulo volador es el motor. Un motor de gasolina de 2 tiempos con 50 caballos de fuerza. Suena exactamente como la vieja moto del abuelo o la cortadora de césped del vecino un sábado por la mañana. Por ese sonido, los bautizaron mopeds. El tanque tiene combustible suficiente para que esta estructura pueda volar hasta 2.500 kilómetros. Solo piénsenlo, 2.500 kilómetros con un motor de ciclomotor. Su velocidad no es nada impresionante, entre 120 y 180 kilómetros por hora. O sea, si pisas a fondo en un auto deportivo, podrías adelantarlo en la carretera. Pero no necesita apurarse. Su trabajo es zumbar durante mucho tiempo, de forma insistente, hasta que alguien no aguante más. Ahora pasamos a lo más interesante, el cerebro. Esperan ver procesadores de última generación que cuestan millones de euros, pero no. La navegación aquí funciona con una señal civil común del sistema de posicionamiento global. En pocas palabras, adentro tiene algo muy parecido al GPS de su smartphone, solo que un poco mejor protegido contra interferencias. Si el enemigo intenta bloquear esta señal, el Shahed tiene un plan de respaldo. El sistema inercial. Es un conjunto de sensores que le dicen al aparato hacia dónde se inclina y a qué velocidad vuela. Es como caminar en la oscuridad de memoria. No muy preciso, pero eventualmente llegas a la pared. Ahora, sobre lo que lo convierte en un kamikaze. En la parte delantera, lleva escondidos entre 30 y 50 kilogramos de explosivos. Eso es mucho. Es muchísimo para una estructura tan ligera. Cuando este triángulo impacta contra un objetivo, se convierte en una bola de fuego. Y aquí está la trampa principal. Uno de estos aparatos cuesta aproximadamente 20.000 euros, mientras que el misil con el que intentan derribarlo puede costar 2 millones de euros. Solo comparen estas cifras. 20.000 contra 2 millones. Es como intentar matar un mosquito con un lingote de oro. Incluso si aciertas, igual pierdes en dinero. Ahora estoy parado junto a un lanzador, y parece un contenedor de carga común y corriente. Dentro hay 5 compartimientos. Se lanzan uno tras otro con un acelerador de pólvora. Es como una pequeña patada de fuego que empuja al dron al aire. Y después se enciende ese mismo motor de ciclomotor. A menudo vuelan en enjambres. ¿Por qué? Bueno, porque un objetivo solo es fácil, pero cuando te vienen 10 o 20 de estos desde todos lados, el sistema de defensa simplemente colapsa. Empieza a entrar en pánico, dispara todos sus misiles caros, y al final, uno de estos voladores baratos siempre se las arregla para colarse. Es interesante ver cómo ha cambiado la guerra. Antes, todos presumían de complejidad, y ahora vemos el triunfo de lo primitivo.
Es como en el mundo de las computadoras. A veces una vieja y confiable calculadora es más segura que una tablet sofisticada. Los diseñadores se deshicieron de todo lo innecesario. No hay cámaras que transmitan imágenes en tiempo real. No puedes controlarlo como un joystick. Simplemente ingresas las coordenadas antes del despegue, presionas un botón y lo envías en un viaje de ida. No necesitas regresar a casa, no necesitas recibir un salario ni medallas. Es pura matemática de destrucción. La pieza más compleja de este dron es probablemente la hélice. Es de madera o plástico, tipo empuje, es decir, está montada detrás del motor. Simplemente empuja el aire y hace que este triángulo de espuma se mueva hacia adelante. Miren estas costuras en el fuselaje, están hechas de forma simple y tosca. Y es precisamente en esta simplicidad donde radica su peligro. Porque lo que está construido de manera simple es muy difícil de romper por software o técnicamente. ¿Saben qué fue lo que más me impactó durante este recorrido? El contraste. Por un lado, vemos estos desarrollos en los hangares, y por otro, entendemos cuántos recursos hay que gastar para detener estos ciclomotores voladores. La gente construye radares gigantes, crea complejos algoritmos de inteligencia artificial, y luego llega un triángulo de espuma por $20.000 y dice: «Hola, aquí estoy». Para terminar, quiero decir que este video no va de fascinarme con armas, sino de entender cómo funciona la ingeniería moderna en condiciones extremas. Esta es la historia de cómo lo barato se convirtió en la mayor ventaja, y el ruido de una cortadora de césped en una señal de alarma. El mundo está cambiando, y las fábricas que visitamos se vuelven cada vez más extrañas. ¿Quién habría pensado que estaríamos hablando de fibra de vidrio y motores de gasolina como algo capaz de cambiar las reglas del juego en el gran escenario? Espero que haya sido interesante ver este aparato a través de mis ojos. No olviden que detrás de cada una de estas máquinas hay personas, números y muchísimos cálculos. Seguimos nuestro recorrido por los sitios industriales más interesantes del mundo, así que quédense por aquí. Viene más metal, tuercas y descubrimientos inesperados. Cuídense, no ignoren el sonido de motocicletas en el cielo, suscríbanse a mi canal y recuerden, hasta la cosa más simple puede ser mucho más compleja de lo que parece a primera vista, si la miras desde el ángulo correcto. Nos vemos en los próximos videos. ¿Les gustaría que analizara en detalle el sistema de combustible de este dron o que les mostrara cómo operan los grupos móviles que intentan interceptarlos? Cómo se funde el corazón de una locomotora que arrastra 5.000 toneladas de carga a través de montañas y desiertos sin parar. Estoy en la planta de Wabtec en Grove City, Pensilvania. Aquí fabrican motores para locomotoras de carga. Esos gigantes que arrastran interminables trenes de mercancías por toda América. Y antes de continuar, quiero que entiendan algo. El bloque de cilindros que fabrican aquí no es una pieza en el sentido tradicional. Es un monolito. Un bloque macizo de hierro fundido del tamaño de una minivan, con un peso de unas 50 toneladas. Y se funde de una sola vez. Todo empieza con arena, pero no la arena que ven en la playa. La arena de moldeo para fundición es algo completamente diferente, con su propio carácter y sus propias exigencias. Se mezcla con resinas especiales y endurecedores para que pueda soportar el contacto con metal líquido a más de 1003 grados Celsius sin desmoronarse, sin deformarse, sin agrietarse. Porque si el molde se agrieta durante el vaciado,
15 toneladas de hierro fundido se derraman sobre el piso del taller. No es solo una pieza arruinada, es una emergencia. El molde para un bloque de cilindros no es algo pequeño. Se arma en un lugar especial y ocupa un espacio del tamaño de una habitación mediana. Los moldeadores apilan la arena en capas, la compactan, construyen las cavidades internas con lo que llaman machos, insertos de arena separados que forman los futuros canales del bloque central, conductos de aceite, camisas de refrigeración, cámaras para los pistones. Cada núcleo se fabrica por separado, se verifica, y luego se monta dentro del molde como parte de un rompecabezas complejo. Aquí no hay margen de error. Si un núcleo queda mal colocado, dentro del bloque aparecerá un canal equivocado, o la pared entre dos superficies quedará demasiado delgada. No se descubre de inmediato. Se descubre semanas después, cuando el bloque ya está mecanizado y enviado al ensamblaje. O peor aún, en el campo, cuando la locomotora ya está arrastrando un tren en algún lugar de las montañas de Colorado. Por eso, el control en la etapa de moldeo no es un trámite burocrático, es una cuestión de seguridad. Cuando el molde está armado y verificado, se cierra con la mitad superior y se fija. Ahora está listo para recibir el metal. Y el metal, en ese momento, ya se está preparando en el horno de fundición. El hierro fundido para bloques de motor no es simplemente hierro con carbono. Es un material aleado con una composición química ajustada con precisión. Se añaden níquel, cromo, molibdeno. Cada elemento responde por una propiedad específica: dureza, resistencia al calor, resistencia al desgaste. El motor de una locomotora trabaja en condiciones que la mayoría de los metales simplemente no soportan. Las temperaturas en los cilindros durante el funcionamiento del motor alcanzan cientos de grados. La presión durante la combustión del diésel es colosal. Y todo esto hora tras hora, día tras día, años sin parar. Cuando el horno alcanza la temperatura necesaria y el análisis confirma la composición química de la fundición, comienza el vertido. La cuchara con hierro fundido, naranja y blanco, tan brillante que duele mirarlo sin gafas protectoras, se acerca al molde. El metal fluye a través del sistema de canales, llenando las cavidades. 15 toneladas en un proceso continuo. Si te detienes a mitad de camino, el metal empezará a solidificarse de forma irregular y el bloque tendrá tensiones internas o burbujas que lo harán inservible. Todo el proceso de vertido toma apenas unos minutos. Y luego, el silencio. El bloque permanece en el molde y se enfría. Y aquí es donde comienza el tiempo que no se puede acortar. La física no negocia. El enfriamiento de una pieza tan masiva toma varias semanas, no horas, semanas. Si se enfría más rápido, aparecen tensiones internas en el metal, microfisuras, estructura desigual. Por fuera el bloque se ve normal, pero bajo carga, esas tensiones salen a la superficie, en el peor momento y en el peor lugar. Por eso el bloque se enfría libremente, de forma natural, a su propio ritmo. Los técnicos monitorean la temperatura en diferentes puntos, vigilan el gradiente. Es como enfriar una gran pieza de vidrio en una producción compleja, un arte de paciencia. Cuando el bloque finalmente se enfría y se extrae del molde, se ve tosco. La arena se desprende, la superficie es áspera, hay rebabas donde el metal se filtró en las grietas entre las partes del molde. El bloque se limpia y solo después de eso va al mecanizado. Y aquí comienza otro extremo. Si la fundición es sobre fuerza, calor y potencia bruta, el taller mecánico es sobre precisión que roza la paranoia. El bloque se instala en fresadoras multieje con control numérico computarizado.
Estas máquinas se elevan desde el suelo y tienen una zona de trabajo lo suficientemente grande como para procesar una pieza del tamaño de un automóvil. Comienza el mandrinado de los orificios para los pistones, 60 cilindros en 2 filas, cada uno con un diámetro de varios cientos de milímetros, y cada orificio debe ser mandrinado con una tolerancia de apenas unos micrómetros. Un micrómetro es una milésima de milímetro. Un cabello humano mide unos 70 micrómetros, es decir, la tolerancia del cilindro es menor a una décima parte del grosor de un cabello. ¿Para qué tanta precisión? Porque el pistón dentro de los cilindros se mueve miles de veces por minuto. Si la holgura es demasiado grande, los gases se escapan por los anillos del pistón, la presión cae, el motor pierde potencia y consume aceite a lo loco. Si la holgura es demasiado pequeña, el pistón se atasca. O sea, hay un único valor correcto, y no puedes desviarte de él ni hacia arriba ni hacia abajo. Mientras la fresadora trabaja, el operador detiene el proceso regularmente y mide el orificio con un medidor interno especial. La temperatura se mantiene estable, porque el metal se expande con el calor y las mediciones a diferentes temperaturas dan resultados distintos. Esto no es exageración. Es una condición sin la cual la producción precisa es imposible. Además de los cilindros, las máquinas mecanizan los asientos de los rodamientos del cigüeñal, las aberturas para el árbol de levas, las superficies de contacto, todas las áreas donde el bloque se une con otras piezas del motor. Cada una tiene su propia especificación, su propia tolerancia, su propio control. Todo el ciclo, desde el vaciado hasta el bloque terminado, toma entre 4 y 6 semanas. Y al final de este camino, hay una pieza que luce casi como una obra de arte, comparada con esa fundición bruta que sacaron del molde. Un paralelepípedo gris, pesado, perfectamente mecanizado, que esconde 16 cilindros perfectos y kilómetros de canales internos. Este bloque irá al área de ensamblaje, donde se equipará con piezas de todo el país: pistones, cigüeñal, culatas, sistema de combustible, y después de varios meses regresará convertido en un motor completo. El mismo que impulsará locomotoras a través de montañas, desiertos y llanuras sin parar, durante años, décadas. Y todo comenzó aquí, con un montón de arena de moldeo y un cucharón de hierro fundido. Esta gigantesca pieza de acero pesa más de 160 toneladas y se necesitaron 8 meses de trabajo, las 24 horas para crearla. Cientos de miles de litros de agua pasan cada segundo a través del rodete de la turbina hidráulica bajo una presión tremenda. Su fabricación es un viaje desde el metal fundido en el molde hasta el fresado de precisión milimétrica. Hoy vamos a ver cómo nacen los gigantes que dan luz a ciudades enteras. Todo comienza en la fundición, que parece más bien la forja de los dioses. Para crear una rueda destinada a las centrales hidroeléctricas más grandes del mundo, hay que fundir simultáneamente una cantidad increíble de acero. No es acero común y corriente, es una aleación inoxidable especial con alto contenido de cromo y níquel, capaz de resistir durante décadas la cavitación y la corrosión. El proceso de fundición es el momento crítico. En un molde gigante fabricado con una mezcla especial de arena y resinas, se vierte el metal líquido a una temperatura superior a 1500 grados Celsius. Imaginen esto: varios cucharones enormes se inclinan al mismo tiempo y un río de fuego llena el molde. Pero lo más difícil es el enfriamiento. Una pieza tan masiva no puede simplemente enfriarse de la noche a la mañana. Para evitar grietas internas y tensiones en el metal, la rueda descansa en el molde durante varias semanas. Es un proceso lento y controlado, donde cada grado cuenta. Cuando finalmente rompen el molde, vemos una pieza en bruto, oscura, que apenas se parece a la futura obra maestra de ingeniería.
Ahora, esta pieza en bruto, de 170 toneladas, se traslada al taller de mecanizado. Aquí la esperan gigantescos tornos verticales y fresadoras. Imaginen una máquina de la altura de un edificio de 3 pisos, donde la pieza gira lentamente, mientras potentes herramientas de corte van quitando centímetro a centímetro el metal sobrante. En esta etapa, la rueda pierde hasta el 30% de su peso inicial. Son toneladas de virutas de acero que caen al suelo. Pero la verdadera complejidad está en la forma de las paletas. Una paleta de turbina hidráulica tiene una superficie curva compleja, calculada por supercomputadoras para lograr una hidrodinámica perfecta. El fresado de una sola paleta puede durar varias semanas sin parar. La precisión aquí es asombrosa. Para una pieza de 8 metros de diámetro, la desviación no puede superar fracciones de milímetro. Si la forma se altera, aunque sea un poco, el agua comenzará a destruir el metal por cavitación. Microexplosiones de burbujas de aire capaces de devorar el acero como si fuera papel. Después de que la máquina termina el trabajo principal, llega el momento del trabajo manual. Sí, no te equivocas, incluso en la era de los robots, el acabado final de estos gigantes lo hacen personas. Maestros pulidores, con respiradores y trajes protectores, pasan semanas puliendo la superficie de las aspas. Esto no se hace por estética. Cuanto más lisa sea la superficie, menor será la resistencia al agua, y mayor será el coeficiente de rendimiento de la turbina. Una rueda perfecta debe brillar como un espejo. Cada soldadura, cada microfisura, se revisa cuidadosamente con ultrasonido y rayos X. Cualquier burbuja dentro de la fundición puede provocar una catástrofe cuando la rueda comience a girar a 75 revoluciones por minuto, bajo la presión de una columna de agua de 200 metros de altura. La última etapa en la fábrica, y quizás la más importante, es el balanceo. La rueda pesa 150 toneladas. Si un lado pesa, aunque sea 1 kilogramo más que el otro, durante la rotación se generará una vibración que simplemente destruirá la represa de concreto. La rueda se instala en un banco de pruebas especial, donde verifican su centro de gravedad. Es un trabajo increíblemente delicado. Los ingenieros calculan dónde necesitan remover algunos gramos más de metal, o, por el contrario, añadir contrapesos de balanceo. Cuando el balanceo está completo, este gigante puede comenzar a girar literalmente con un empujón de la mano. Es la magia de la física y el cálculo preciso. Cuando este titán de acero finalmente sale del taller de pulido final, brillando con la superficie espejo de sus álabes, los ingenieros se enfrentan a una tarea que en complejidad no es menor a la fabricación misma. Podrías pensar que lo más difícil ya pasó, pero en realidad la verdadera aventura apenas comienza. La entrega de la turbina a la central hidroeléctrica es una pesadilla logística y al mismo tiempo un espectáculo increíble. Porque estamos hablando de un objeto cuyo diámetro alcanza los 10 metros. Es la altura de un edificio de 3 pisos acostado de lado. Ningún vagón de tren estándar puede transportar esta pieza. Ningún puente común en una autopista tiene suficiente altura para que este gigante pase por debajo. Este objeto es tan ancho que ocupa 3, incluso 4 carriles al mismo tiempo, haciendo que su transporte por carreteras públicas sea prácticamente imposible sin una preparación masiva previa. Por eso, el camino hacia el corazón energético del país suele comenzar en el agua. Grúas portuarias gigantes, capaces de levantar cientos de toneladas, bajan con cuidado la turbina sobre la cubierta de una barcaza especial. Es la forma más segura y confiable de transportar estas cargas. La barcaza avanza lentamente por las arterias fluviales, pasando esclusas y grandes ciudades. Pero el río no puede llevar la pieza directamente hasta la puerta de la sala de máquinas. En cierto punto, en un muelle temporal, el gigante de acero debe volver a tierra.
Aquí lo espera un transporte modular de múltiples ejes. Una maravilla de la ingeniería sobre cientos de ruedas, cada una controlada de forma independiente. Esta máquina avanza a la velocidad de un peatón, unos 5 km por hora, mientras a su alrededor se despliega una verdadera operación especial. Al frente de la columna van brigadas de montadores. Retiran temporalmente las señales de tráfico que obstaculizan el paso, levantan o directamente desconectan y quitan las líneas eléctricas para que la estructura de 10 metros no roce los cables de alta tensión. En algunos lugares, incluso hay que ampliar el pavimento o reforzar puentes con soportes de acero temporales, porque 160 toneladas de peso concentrado pueden literalmente aplastar el asfalto común. Cada metro del recorrido está calculado al segundo y al milímetro. Este viaje puede durar semanas, reuniendo multitudes de curiosos a lo largo de las carreteras, porque no todos los días ves pasar frente a tu jardín un pedazo de la futura historia energética. Y por fin estamos aquí, en el corazón mismo de la central hidroeléctrica. La sala de máquinas nos recibe con un rugido que hace vibrar el aire en los pulmones. En el suelo de la sala se abren profundos pozos de concreto. Son los pozos de las futuras unidades de generación. Nuestros ojos son de los últimos en ver esta rueda bajo la luz del sol. Con ayuda de una poderosa grúa puente, la bajan lentamente hacia la oscura profundidad del pozo. Ahí, en el fondo, la conectarán con el masivo eje del generador. Es un acoplamiento de precisión milimétrica, donde el margen de error no puede superar el grosor de un cabello humano. Cuando terminen el montaje y cierren todas las compuertas, llenarán el pozo con agua. Un torrente furioso de agua, cayendo desde más de 200 metros de altura, se estrellará contra estas aspas que pulimos con tanto cuidado. Y yo pulo contenido, esperando que se suscriban activamente. Cada año se refinan más de 100 millones de barriles de petróleo al día en todo el mundo. Un volumen que podría llenar miles de piscinas olímpicas cada hora. Pero dentro de esa masa existe un petróleo que la mayoría de las refinerías teme. El pesado Maya Crude mexicano. Espeso, negro, saturado de azufre. Casi inútil para los combustibles modernos. Y justo aquí, en Deer Park, cerca de Houston, lo rompen, lo purifican y lo transforman en energía para todo el continente. ¿Cómo nace la gasolina de algo que parece chapopote? ¿Qué proceso se esconde detrás de esas torres metálicas? Quédate hasta el final y descubrirás lo que ni los propios ingenieros suelen contar. Hoy nos encontramos en uno de los lugares industriales más poderosos de América del Norte, el Deer Park Refinery. Es un complejo gigantesco de refinación de petróleo cerca de Houston, que durante muchos años operó bajo una alianza entre Pemex y Shell. Aquí llega uno de los crudos más difíciles de procesar en el mundo, el pesado crudo mexicano Maya. Es negro, espeso, pegajoso, parece asfalto caliente y da la impresión de ser casi imposible de convertir en gasolina. Pero aquí es donde aprenden a domarlo. Desde lejos, la refinería parece una ciudad de metal. Decenas de torres, tuberías, tanques y plataformas se extienden cientos de metros en todas direcciones. Las columnas de destilación más altas alcanzan unos 60 metros, como un edificio de 20 pisos, pero en lugar de apartamentos, está lleno de petróleo hirviendo. Alrededor hay un ruido constante de bombas, vapor, olor a hidrocarburos y el resplandor de antorchas que queman los gases excedentes. Todo comienza con la llegada del crudo. El tanquero o el oleoducto entrega el Maya Crude al territorio de la planta. Llega a enormes tanques, con capacidad de cientos de miles de metros cúbicos.
Aquí se almacena, se calienta y se prepara para la primera etapa, la destilación atmosférica. El petróleo se bombea a una columna alta y se calienta hasta una temperatura de alrededor de 350 grados Celsius. Adentro comienza a evaporarse y las diferentes fracciones suben a diferentes niveles. Los gases ligeros y componentes de gasolina van arriba, los más pesados se quedan abajo. Es una separación básica, pero para el pesado crudo mexicano es apenas el inicio del proceso. El principal problema del Maya Crude son sus moléculas. Son largas, pesadas, complejas, con una gran cantidad de carbono y azufre. Así como están, queman mal y no sirven para combustibles modernos. Por eso la siguiente etapa es el craqueo catalítico. Después de la destilación inicial, los residuos pasan a reactores especiales donde se produce el rompimiento de las moléculas. La temperatura aquí alcanza los 500 grados y la presión llega a decenas de bares. En su interior circula un catalizador en polvo, parecido a arena fina. Se mueve constantemente junto con los vapores de petróleo. Bajo estas condiciones, las cadenas largas de hidrocarburos comienzan a descomponerse en cadenas más cortas. Lo que era fuel oil pesado se va transformando poco a poco en componentes de gasolina, diésel y combustible de aviación. El proceso es continuo. El catalizador se desgasta, se limpia, se regenera y vuelve al reactor. Después del craqueo, el combustible todavía está lejos de estar listo. El petróleo mexicano contiene muchísimo azufre. Es justamente el azufre lo que hace que el combustible sea sucio, tóxico y dañino para los motores y el medio ambiente. Por eso, la siguiente etapa clave es la hidrodesulfuración. Los flujos de productos petrolíferos se dirigen a reactores verticales altos, donde se mezclan con hidrógeno puro. La temperatura alcanza unos 400 grados. La presión supera las 100 atmósferas. En estas condiciones, el azufre se separa de los hidrocarburos y se convierte en sulfuro de hidrógeno. Este se captura, se limpia y luego se procesa para convertirlo en azufre técnico. Estos reactores parecen columnas gigantes de acero, tan altas como un edificio de varios pisos. Dentro hay un sistema complejo de tuberías, catalizadores e intercambiadores de calor. Todo funciona las 24 horas, sin parar, porque incluso una pausa corta significa perder millones de euros. Después de la limpieza, el combustible pasa por varias etapas más: estabilización, filtración, mezcla con aditivos. Cada tipo de gasolina o diésel tiene su receta exacta. Los sistemas informáticos controlan con precisión de fracciones de porcentaje, la composición de la mezcla, el índice de octano, la volatilidad y la temperatura de ignición. Y aquí es donde ocurre la transformación principal. Lo que entró a la planta como un líquido negro, pegajoso y pesado, sale convertido en combustible transparente, claro y volátil. Se enciende fácilmente, se quema de manera uniforme y cumple con los estándares ambientales de Europa y Estados Unidos. Cada día, cientos de miles de barriles de petróleo pasan por este complejo. Eso significa millones de litros de combustible que luego se distribuyen por tuberías, trenes y camiones cisterna por todo el continente. Cada litro es el resultado de decenas de reacciones químicas, cientos de bombas y miles de sensores. Lo más fascinante de esta historia es el contraste. La planta recibe en la entrada un producto que parece un problema: espeso, pesado, saturado de impurezas. Y en la salida aparece un recurso, sin el cual el mundo moderno no funciona. Autopistas, aerolíneas, logística, ciudades. Todo esto comienza aquí, entre el metal, el vapor y la alta presión.
Por eso Deer Park no es solo una refinería, es una enorme fábrica de transformaciones, donde la ingeniería, la química y la disciplina modifican cada día las propiedades de la materia. Y cada vez que llenas el tanque, en algún lugar de Texas, ya trabajó hace tiempo esa compleja cadena que convirtió el pesado petróleo mexicano en combustible ligero, para tu movimiento hacia adelante. Y para mi movimiento hacia adelante, necesito tu suscripción a mi canal. El Sistema Mundial de Refinerías de Petróleo es una de las redes industriales más grandes del planeta. A principios de los años 2020, funcionaban en el mundo más de 700 grandes refinerías de petróleo, y su capacidad conjunta supera los 100 millones de barriles diarios, lo que equivale a aproximadamente 15 millones de toneladas de petróleo crudo al día. Cerca del 20% de toda la refinación corresponde a Estados Unidos, que sigue siendo el mayor centro de refinación de petróleo del mundo. En promedio, una gran refinería moderna consume entre el 5 y el 8% de su propia producción para sus necesidades internas, para el funcionamiento de bombas, compresores y hornos. Una sola refinería de este tipo puede utilizar electricidad equivalente al consumo de una ciudad de más de 100.000 habitantes. El consumo de agua también es colosal, de 2 a 5 barriles de agua por cada barril de petróleo procesado. Las estadísticas muestran que de un barril de petróleo crudo se obtiene en promedio alrededor del 45% de gasolina, el 30% de diésel y combustible para aviones, y el resto se destina a fuel oil, gases y petroquímica. El petróleo pesado, como el mexicano, requiere entre un 30 y un 40% más de energía para su procesamiento que el petróleo ligero. Según organizaciones energéticas internacionales, los países de la OPEP exportan cada año más de 2.000 millones de barriles de petróleo crudo, específicamente para su refinado en plantas extranjeras. Además, más del 60% de la capacidad mundial de refinación se construyó después de 1990, lo que demuestra la constante renovación del sector. En términos financieros, una refinería grande promedio cuesta entre 5 y 10.000 millones de euros, y su periodo de recuperación alcanza de 15 a 20 años. Incluso una breve parada de una instalación así por un solo día puede generar pérdidas de decenas de millones de euros e impactar inmediatamente los precios del combustible en toda una región. Muy profundo bajo tierra en Ohio, se esconde una máquina que sostiene el cielo de América. La prensa Mesta 50, un monstruo de 36.000 toneladas que se hunde 10 pisos bajo tierra. Comprime metal con una fuerza de 50.000 toneladas, el peso de 10 torres Eiffel al mismo tiempo. Sin esta máquina, en Estados Unidos no habría F-35, ni Boeing 787. Cuando en 2009 apareció una grieta en la prensa, toda la aviación estadounidense contuvo la respiración. Hoy vamos a ver cómo el titanio al rojo vivo se transforma en alas de cazas bajo el golpe del puño de acero de la Guerra Fría. ¿Listos para mirar dentro del corazón de la capacidad aeronáutica americana? Si te pararas frente a la planta de Alcoa en Cleveland, Ohio, no verías nada especial. Un edificio industrial cualquiera, un muro gris de ladrillo, tuberías, camiones. Pero basta con bajar, y entrarás en un mundo donde nace el verdadero poder. La prensa Mesta 50 no está sobre la tierra, está enterrada en ella. 30 metros bajo tierra, 10 pisos de concreto y acero. ¿Por qué tan profundo? Porque cuando 50.000 toneladas de fuerza golpean el metal, la Tierra tiembla en un radio de 1 kilómetro. Sin esos cimientos gigantescos, la prensa se hundiría en el suelo como un cuchillo en mantequilla.
Esta máquina fue construida en 1955, en plena Guerra Fría. América y la Unión Soviética no solo competían en el espacio, competían por el cielo. Quien pudiera crear mejores aviones, dominaría el aire. Y para mejores aviones, se necesitaban piezas imposibles de fabricar con métodos convencionales. Imagina una paleta de turbina de un motor de jet F-35. Esta pieza mide apenas 30 centímetros de largo, pero gira a 10.000 revoluciones por minuto a una temperatura de 1400 grados Celsius. Ninguna soldadura podría soportarlo. Se desintegraría en segundos. La paleta tiene que ser de una sola pieza, tallada de un bloque sólido de titanio o de una superaleación de níquel. Para eso existe el Mesta 50. No corta ni suelda, aplasta. Toma un trozo de titanio al rojo vivo de 2 kilos y lo transforma en la forma exacta de un ala o una paleta de un solo golpe. El proceso empieza con la preparación. El lingote de titanio se calienta en un horno especial, hasta 960 grados Celsius. A esa temperatura, el titanio se vuelve suave como plastilina, pero mantiene su increíble resistencia. El metal brilla con un rojo intenso, casi blanco. Mirarlo sin gafas especiales es imposible. Cuando la temperatura alcanza el punto necesario, el brazo robótico saca el lingote al rojo vivo y en cuestión de segundos lo traslada a la prensa. El tiempo es crítico. Si el titanio se enfría, aunque sea 50 grados, se volverá demasiado duro y la prensa no podrá deformarlo. El lingote se coloca en la matriz inferior, un enorme molde de acero que replica los contornos de la pieza final. Desde arriba, desciende la matriz superior de 150 toneladas. Y entonces ocurre el impacto. 50.000 toneladas de fuerza se desploman sobre el titanio incandescente. Para que te hagas una idea, es como si sobre tu mesa colocaran simultáneamente 150 aviones de pasajeros. Los cilindros hidráulicos de 2,5 metros de diámetro generan una presión de 350 megapascales, 3.500 veces la presión atmosférica. Bajo esta presión brutal, el titanio se comporta de forma extraña. No se rompe ni se agrieta. Fluye. Los átomos del metal se desplazan, se deslizan unos sobre otros, llenando cada rincón microscópico del molde. En 3 segundos, un lingote sin forma se convierte en una copia perfecta de un larguero de ala o una pala de turbina. Toda la planta tiembla con el impacto. Además, la vibración se siente a cientos de metros de distancia, como un pequeño terremoto. Los trabajadores que operan cerca de la prensa usan auriculares especiales, porque el sonido del golpe alcanza los 130 decibeles, más fuerte que el despegue de un avión a reacción. Pero lo más impresionante es la precisión. A pesar de la fuerza brutal, la prensa controla la forma con una exactitud de medio milímetro. Sensores láser rastrean cada movimiento de la matriz. La hidráulica ajusta la presión miles de veces por segundo. Si algo sale mal, una pieza que vale 300.000 euros se convierte en chatarra. La Mesta 50 fabrica piezas para todos los principales aviones estadounidenses: el F-35, Lightning II, el F-22 Raptor, el Boeing 787 Dreamliner, motores para helicópteros Apache. Todos llevan piezas nacidas bajo el golpe de esta prensa. Cada mes pasan por ella más de 2.000 toneladas de titanio y superaleaciones de níquel. Y entonces ocurrió el desastre. En 2009, durante uno de los golpes rutinarios, los ingenieros escucharon un sonido extraño. El metal se había agrietado. Detuvieron la prensa de inmediato y el panorama era aterrador. En la viga principal de soporte había aparecido una grieta de 1,20 m de largo.
Para la industria aeronáutica estadounidense fue un golpe durísimo. La Mesta 50 es la única prensa de esa potencia en todo el país. Sin ella, la producción del F-35 se detuvo. Boeing no podía fabricar piezas para el Dreamliner, los pedidos militares quedaron en el aire. Cada día parada costaba millones de dólares. Comenzó una reparación desesperada. El problema es que una viga de 2000 toneladas no se puede simplemente quitar y reemplazar. Está montada en la estructura a 30 metros de profundidad, rodeada por docenas de otros sistemas. Los ingenieros planearon repararla en el lugar. Un equipo especial de soldadores trabajó las 24 horas durante 4 meses. Utilizaron la tecnología más avanzada: soldadura por electroescoria en atmósfera inerte. Soldaron la grieta capa por capa, cada una de 3 milímetros de espesor. Después de cada capa, el metal se sometió a tratamiento térmico para liberar las tensiones internas. En total, se aplicaron 760 capas de cordón de soldadura. Paralelamente, se fabricó una viga de respaldo, por si acaso la reparación fallaba. La hicieron en otra fábrica, usando la grúa más grande de América, con capacidad de 4000 toneladas. El costo de la viga de respaldo, 18 millones de dólares. Y el costo de suscribirte a mi canal, $0, 0 centavos. ¿Ya te suscribiste? Pero la reparación funcionó. En diciembre de 2009, la Mesta 50 volvió a operar. 200 ingenieros observaron el primer golpe después de la reparación. Todos contuvieron la respiración. La prensa golpeó, el titanio se deformó y la grieta no volvió a aparecer. El cielo estadounidense estaba a salvo. Hoy, la Mesta 50 sigue funcionando. Ya tiene casi 70 años, una edad increíble para equipamiento industrial. Las prensas modernas son más eficientes y automatizadas, pero ninguna puede alcanzar esa fuerza. Las 50.000 toneladas siguen siendo un récord inalcanzable en el país. Es interesante que alrededor de la prensa se formó todo un ecosistema. Miles de ingenieros, metalúrgicos y operadores trabajan en la planta. Muchos de ellos son de origen latinoamericano. Llegaron a Estados Unidos buscando una vida mejor y encontraron trabajo en la industria aeronáutica. Ellos dan forma a las piezas que luego elevan aviones en el cielo de todo el mundo. El Mesta 50 es más que una máquina. Es un símbolo de capacidad industrial, excelencia tecnológica e ingenio en ingeniería. Es la prueba de que a veces las mejores soluciones no son las más recientes, sino aquellas que han sido probadas por décadas de trabajo confiable, bajo presiones inimaginables.